les va? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos esta tarde de lunes en una nueva emisión de la UNAM Responde. Los invitamos a que se queden con nosotros para iniciar la semana hoy que vamos a platicar sobre muchísima información. El doctor Rosales nos contará sobre la resistencia antimicrobiana. También les platicaremos sobre los talleres que presenta la UBA en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Escucharemos una nueva historia de UNAM Global TV y comenzaremos platicando en la entrevista de hoy sobre un universitario destacado, quien además fue periodista, editor y por supuesto académico. Quédense con nosotros para hablar sobre Minucias e Ignacio Solares. Comenzamos. A veces 2, 3 o 4 líneas se convierten en historias o reflexiones que de manera sutil nos invitan a mirar el mundo de manera profunda, con más atención y sensibilidad. Algo así es lo que sucede con Minucias, libro publicado recientemente a casi 2 años de la muerte del escritor Ignacio Solares, quien además fue dramaturgo, periodista y editor y quien hizo de nuestra universidad una de sus instituciones centrales. Y para hablar de esta edición de Grijalbo, saludamos a 2 personas muy cercanas al autor de No hay tal lugar y Delirium Tremens. Se trata de Mirna Ortega, quien además de ser gestora cultural, fue su compañera de vida. Mirna, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí, Rosa. Qué bueno que estás aquí y también saludamos con mucho gusto a José Gordon, a Pepe Gordon, escritor, divulgador y además un amigo cercano a Ignacio, quien tiene mucho que ver con esta edición o reediciones que se están pensando. Gracias, Pepe. Gracias a ti, querida Rosa. Pues un gusto que estén aquí para hablar de un autor que nos toca de muchas maneras como universitarios. Recordabas, Mirna, que fue precisamente en estos foros donde grababa el programa de revista de la universidad, y me parece que una forma justa o sensible de comenzar esta entrevista es que Pepe nos ayudes a entender quién fue ese narrador nocturno al que te refieres en el libro. Bueno, un narrador nocturno que tenía una curiosidad y un asombro por la vida inmensa. Era reportero de tiempo completo, novelista de tiempo completo, que quiere decir que en todo lo que vivía, en todo lo que experimentaba, siempre estaba buscando la historia, el relato y lo que está detrás del relato. El mundo invisible detrás de lo visible, yo creo que puede definir profundamente a Ignacio Solares. Reportero y novelista, con eso nos quedamos, y sin embargo no son los géneros, digamos, que están presentes en Minucias. Cuéntanos, Mirna, un poco de la historia, de los antecedentes y qué tuvo que pasar para que hoy tengamos en las manos esta publicación. Fíjate, Rosa, que durante 7 años Ignacio publicó quizá los últimos años de su vida. Él publicó una columna en El Universal, precisamente llamada Minucias. Ahí recogía 5 de estas sentencias breves, aforismos, reflexiones, que él creo que muy atinadamente llamó Minucias, porque justo Minucias, según el diccionario de la Real Academia, son insignificancias, son cosas de poco valor. Y sin embargo hay un juego aquí, porque son breves, son reflexiones, son sentencias, pero con mucho valor. Te hacen pensar, se te quedan en el corazón, te dan para darle la vuelta a lo que parecía evidente. Entonces esto lo publicó, lo trabajó, lo disfrutó mucho. Esto me da mucho gusto decirlo, porque además están llenas del humor que tanto apreciaba él. Así es que pues todavía alcanzó a hacer esta selección de las 350 minucias, un poquito más, que contiene este libro, de las cerca de 2000 que existen. Mirna, seguramente por las condiciones, los tiempos en los que se dieron pues la selección, la publicación y ahora la edición del libro, se mueven muchas cosas. Cuéntanos qué de Solares está en este libro en cuanto a temas o personajes que toca, por ejemplo, con respecto a la literatura, el arte, temas con los que él estuvo muy familiarizado, pero que tiene que ver también con su vida personal, con su vida profesional. Fíjate que yo creo que Ignacio está en este libro como quizá en ningún otro, tanto en cuanto a su obra, porque están sus temas, los temas que siempre lo inquietaron, lo ocuparon, le preocuparon, los temas que
que tenía adentro. El tema, obviamente, del sentido de la vida, el amor, la muerte, el poder, el tiempo, el sentido del trabajo del escritor, en fin, todos sus temas están aquí contenidos, pero también está el ser humano. Creo que se refleja muy bien, que no es tan fácil encontrarlo en un libro de ficción. Hay una minucia que me gusta mucho y que de alguna manera responde tu pregunta. No me gusta decirlas de memoria porque luego me equivoco, pero dice, si no me ayudas, Pepe, pero dice algo como, también en la vida la clave está en las últimas líneas. Y creo que estas son, de alguna manera, las últimas líneas de Ignacio Solares. Y sí, ahí está la clave. Claro, y en este sentido, Pepe, me gustaría que nos ayudaras a entender justo qué lugar ocupan en el trabajo creativo, en el trabajo que hizo Ignacio Solares desde muchas trincheras, desde muy distintos ámbitos. Ya hablabas del periodismo cultural en particular, pero también desde la edición, desde la escritura de novelas, la novela histórica. La dramaturgia. La dramaturgia, claro. Sí, pero fíjate que justamente esto tiene que ver con una condensación a la que estás listo probablemente al final de la vida, en donde exploró como nadie lo que quiere decir escritura de largo aliento como una novela, ¿no? Varias novelas, en donde estás planteando relatos, tramas que te permiten entender ciertas historias que te conmueven profundamente. A Ignacio lo movía profundamente su corazón de entender algo que, aunque no estuviera en ese momento en el horizonte de lo que estaba de moda, él se guiaba por su corazón, que eso hay que decirlo porque no muchos escritores lo hacen. Hay algunos que están como veletas, sencillamente tratando de pescar el hilo del tiempo y no están de alguna manera también atrapando sus obsesiones, que están también vinculadas con los sueños de la tribu. Y eso es lo que tenía Ignacio Solares, una fidelidad profunda a sus obsesiones, pero que también resultaban ser las obsesiones de todos, ¿no? Porque un escritor, cuando realmente está tocando sus sueños y pesadillas más profundas, está tocando los sueños y las pesadillas de la tribu. Y en este marco es muy interesante que ya estaba de alguna manera presente en Ignacio Solares esa posibilidad de rastrear con mínimas expresiones lo central de una historia. Eso era un ejercicio de condensación que siempre hacía, utilizar las tijeras, ya fuera novela, ya fuera dramaturgia, ya fuera un reportaje, una entrevista, de verdad descubrir la quinta esencia, la esencia. Y entonces no es extraño que al final de la vida, de alguna manera se está acercando al silencio. Y el acercarse al silencio quiere decir que puedes tocar la clave de una novela en unas cuantas líneas. Él decía en una de sus minucias que en la poesía, en el haiku, la verdad es que la poesía se encoge de una manera maravillosa, ¿no? Y esto es precisamente lo que hace, encoger todo ese mundo y universo que había explorado hasta dejarlo en sentencias, que a mí lo que más me llama la atención de ellas es que realmente cuando se lee el libro de minucias, yo hago una invitación a que lo leamos demoradamente. No tratar de terminarlo, sino simple y sencillamente ir apreciando una a una esas expresiones, porque entonces se nos van abriendo más capas de sentido. Y esto es un ejercicio que solamente surge cuando se puede condensar y esencializar. No resumir. Resumir es un trabajo de preparatoria. Esencializar es un trabajo artístico, y eso es lo que hace Ignacio Solares en sus minucias. Y tiene que ver con esta parte, con esta intención un poco de que podrían leerse como conclusiones y que al mismo tiempo son revelaciones, son puntos de partida para muchas reflexiones e inquietudes en cuanto a los lectores. Y en este sentido, Mirna, me gustaría que nos hablaras justo quiénes son los públicos, el público de una publicación como esta, después de una trayectoria tan amplia, tan extensa en tantos ámbitos, a quiénes se busca llegar con estas minucias.
Yo creo que es muy amplio el público de Minucias. Me ha tocado estar en estos días en que he estado hablando de las Minucias en clubs de lectura, por ejemplo. Y me sorprende mucho gente que ya conocía a Ignacio, su trabajo, y que lo está disfrutando y conociendo de otra manera. Quizá quienes habían leído sus novelas históricas, por ejemplo, se encuentran con un Ignacio Solares que está buscando la otredad, la magia, o algo más, ¿no? Algo diferente. Pero también me ha sorprendido mucho la reacción de jóvenes, e inclusive muy jóvenes, porque enfrentarte a una minucia, creo que Pepe lo describió muy bien, de alguna manera te confronta, ¿no? Hay paradojas, hay momentos en que sí le da otra vuelta de tuerca, otra cara a lo que tú creías una afirmación. Claro, termina siendo una especie de provocación también. Por supuesto. Yo diría que el público es muy amplio, es un libro pequeñito, no sé si lo puede enseñar, sí, es claro, sí. Muy fácil de traer en la bolsa, de leer. De leer una dosis cuando la necesites. Fíjate que eso me parece muy divertido y creo que a Ignacio le gustaría mucho, a él que le gustaba abrir ciertos libros amados en cualquier página y ver qué le decía, que pudieran hacer la prueba también, porque es un libro que se lee de adelante para atrás, de atrás para adelante. Que se lea como una invitación, un juego. Como dice Pepe, demorándose en él. Claro, y volviendo a este concepto al que te referías, Pepe, de esencialización, me gustaría que nos hablaras de cómo los elementos que conforman cada una de estas minucias y todas a la vez, que tiene que ver con el valor, con el rigor, con la profundidad. Sí, es un ejercicio de depuración. Y el lenguaje, además, el uso del lenguaje. El uso del lenguaje, él siempre nos enseñó la economía del lenguaje, que era importantísimo. Había un ejemplo muy interesante que él planteaba de alguien que va a Veracruz y que se encuentra con un lugar en donde hay un letrero que dice se vende pescado fresco aquí. Y entonces se acerca a la persona que puso el letrero y le dice, oiga, pues si está aquí el pescado, es obvio que se vende, ¿no? Entonces, pues se puede quitar la palabra se vende. Y luego, por otro lado, pues el pescado está a la vista. Entonces, ¿para qué decir que se tiene que mostrar esa palabra? Y luego, si aquí, pues si no aquí, ¿en dónde? Y entonces, simple y sencillamente quedaba esencializado todo sin tener que tener tantas expresiones. Y estos eran los ejercicios de depuración que él hacía, pero que estaban guiados por una curiosidad infantil, guiados por el asombro. Esto a mí me parece muy hermoso. Fíjate que David Lynch, este gran cineasta, planteaba que una de las cuestiones centrales en el arte es tener ese tiempo para estar pescando ideas. Y que si tienes el tiempo puedes atrapar peces dorados cuando te sumerges en aguas más profundas. Eso es lo que hacía Ignacio. Le encantaba en las noches, en las pláticas, siempre estar viendo cómo se atrapaba una minucia, una idea, un relámpago verbal, porque a veces te asaltan estas imágenes como relámpagos verbales, pero que están guiadas en mucho por esa curiosidad de asombro. Él tiene una minucia que me encanta, dice, nuestras emociones más profundas tienen la misma edad de cuando éramos niños. Y entonces ahí está precisamente ese elemento que te hace que te identifiques con estas minucias a cualquier edad, claro. Porque lo que se descubre es precisamente eso que hace la buena literatura, darnos cuenta de que somos una soledad acompañada. Y para eso son también los libros. Y para eso son los libros y para eso son las minucias, para sonreír conjuntamente en el disfrute de la inteligencia del otro, del haber atrapado
un trozo de belleza. Eso realmente, ese contagio de la sonrisa de la inteligencia es clave en este libro de minucias. Aceptemos ser cómplices de estas sonrisas, de estas minucias, que es la publicación de este libro, pero además que es un pretexto que nos sirve para hablar del trabajo que se está haciendo para recuperar, para reeditar la obra del maestro Ignacio Solares. Mirna. Pues estoy muy contenta con este trabajo que está realizando su casa editorial Penguin Random House, específicamente Alfaguara va a republicar poco a poco su obra, que obviamente ya está toda en libro electrónico, pero este año esperamos una nueva edición de Delirium Tremens. Por ahí de septiembre saldrá La Invasión de nuevo, que recordarás que es sobre la guerra entre México y Estados Unidos a mediados del siglo XIX y que tanto nos dice sobre la idiosincrasia del mexicano y del estadounidense frente a frente. Creo que puede ser interesante leerla a la luz de lo que estamos viviendo en nuestra relación con los Estados Unidos. Y a fin de año aparece una novela que me gusta muchísimo, que es No hay tal lugar. De hecho, viene con un prólogo de Pepe Gordon, del querido Pepe Gordon. Es una novela que habla sobre la muerte, precisamente. Es un sitio perdido en la Tarahumara, evidentemente un lugar imaginario, a donde la gente va a morir. Así es que estoy muy contenta con esta. Es además la obra con la que muchos conocimos a Ignacio Solares y que fue una obra que nos despierta muchas inquietudes y que nos lleva a conocer todas esas otras facetas y que pues es una buena oportunidad para leer o, como siempre se dice, para releer, porque no hay mejor homenaje para los escritores que hacer estas dos tareas. Y bueno, la invitación, porque hay una próxima presentación a Minucias, Mirna. Sí, claro, se va a presentar el jueves 5 de junio en Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo a las 7 de la noche. Estará presentándolo Pepe Gordon, que hace el prólogo a este libro, un prólogo que le pidió Ignacio y que conoció Ignacio. Lo pudo ver en vida. Que claro, y le gustó. Sonrió feliz ante ese Hablando prólogo. De estas complicidades, Pepe. Sí, y estará Vicente Alfonso, que hace una nota final, una semblanza a este libro. Así es que los esperamos el jueves 5 de junio a las 7 de la noche en Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo. Pues ahí está la invitación hecha, y para terminar, no solamente con la invitación a la presentación, sino a acercarse a conocer o a redescubrir la obra de Solares. Pepe, quería terminar justo con eso. ¿Qué define a este novelista de lo invisible, que tiene mucho que ver con este prólogo que escribió Vicente Alfonso? Bueno, lo que lo define es la trascendencia, el saber que detrás de las palabras hay algo que nos mueve y nos toca y que intercomunica al autor y al lector. Y es por eso tan importante que una palabra pueda tener una reverberación tan profunda en el lector, porque de alguna manera estamos tan vinculados que uno se vuelve el otro se vuelve uno. Eso se apuntó desde una novela que él también apreciaba mucho, la novela Anónimo, y creo que particularmente en el libro de Minucias lo que vamos a descubrir es algo que recuerdo que lo platicamos en los últimos días de Ignacio. Encuentros. Hablábamos del efecto mariposa y él estaba fascinado porque él decía que eso era una minucia. El aleteo de una mariposa puede desencadenar una tormenta. Bueno, el aleteo de una minucia, de un pequeño pensamiento de Ignacio Solares, puede desencadenar un torrente creativo y una comunicación íntima que solo la literatura permite. Que así sea. Muchísimas gracias por estas palabras, por estas invitaciones y por estas colaboraciones que nos hablan de un personaje, pero además de eso que sucede en la vida real y en la vida profesional, que es la importancia de mirarnos en los otros. Mirna Ortega, muchas gracias por estos minutos. Pepe Gordon, también muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en esta presentación el 5 de junio y estaremos atentos a las siguientes ediciones y reediciones de la obra de Ignacio Solares y a todas las actividades de las que también platicaremos por aquí, Pepe. Gracias y muy buenas
Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias. Y ahora les platico sobre la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que abre su convocatoria para impartir talleres el próximo año. Si tienes una propuesta que cruce las artes, la educación y el cuidado, que esté dirigida a las infancias, las personas mayores o a las disidencias, esta es tu oportunidad. Se buscan talleres de sustentabilidad, tecnología y audiovisuales, así como propuestas en formato visual o intensivo, donde pues estén presentes estos intereses. La convocatoria de la UVA está abierta hasta el 29 de junio y pueden consultar todos los detalles en el sitio que aparece en nuestra pantalla. Ante la alerta por resistencia microbiana, es necesario buscar alternativas que permitan controlar esta crisis de salud global que se aproxima. Enseguida, el doctor Carlos Rosales nos cuenta sobre una posible alternativa. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Hemos visto que el problema de la resistencia a antibióticos es cada vez más serio y aparecen nuevas bacterias que no pueden ser combatidas con los antibióticos actuales. Un grupo de investigadores decidió usar la bacteria Acinetobacter baumannii, que causa muchas infecciones a nivel hospitalario y cada vez es más resistente a muchos antibióticos. Los investigadores probaron moléculas de un grupo conocido como péptidos macrocíclicos y analizaron más de 45,000 de estos compuestos. Encontraron uno que es capaz de matar a las bacterias que son resistentes a otros antibióticos. El nuevo antibiótico se llama Zosuerabalpin. ¿Cómo funciona? Bueno, los investigadores encontraron que en este tipo de bacterias, que llamamos gram negativas, existen dos membranas y en la membrana externa de las bacterias se acumula una molécula que llamamos lipopolisacárido. Esto le da protección a las bacterias. Bueno, el nuevo antibiótico, Zosuerabalpin, lo que hace es que inhibe que en estas bacterias el lipopolisacárido se acumule en la membrana externa y entonces se concentra en el interior de las bacterias, volviéndose tóxico y causándoles la muerte. Este es un mecanismo diferente de acción de este antibiótico al de los antibióticos actuales. Aún es muy temprano para que este antibiótico llegue a la clínica, pero abre las puertas para encontrar nuevas formas de eliminar a las bacterias que actualmente son resistentes a antibióticos. Esperemos que de esta forma se encuentren nuevos antibióticos muy pronto. Gracias. Hasta luego. Cifras, datos y porcentajes sobre los recursos que la UNAM destina para sus diferentes tareas, teniendo como prioridad la atención de más de 370,000 estudiantes, se reflejan en la cuenta anual 2024. De esto nos habla hoy UNAM Global TV. A pesar de que hay una reducción en términos reales del presupuesto de la universidad este año, la UNAM realizará un esfuerzo extraordinario para reasignar recursos a un programa complementario de apoyo nutricional. La Universidad Nacional presentó la cuenta anual 2024 a la Auditoría Superior de la Federación y a su Comisión de Vigilancia. Los recursos presupuestarios autorizados a la UNAM los canaliza hacia sus 4 grandes áreas sustantivas: la docencia, la investigación, la difusión y la promoción de la cultura. Durante el 2024, la UNAM ejerció un presupuesto de poco más de 59,000 millones de pesos, de los cuales el 90.4% provino del subsidio federal. La universidad logró realizar su compromiso con 370,000 alumnos y alumnas. Logró dar clases, investigación a través de 43,000 maestros. En cuanto al nivel de bachillerato, se asignó el 14% del presupuesto con una matrícula superior a 107,000 alumnas y alumnos
en 3 planes de estudio. Para la extensión universitaria y la difusión de la cultura fue el 7.7%. En materia de gestión institucional se designó 4.8%, por lo que se canalizaron la mayor parte de los recursos a las funciones sustantivas de la universidad. Invertir en la educación pública es fortalecer las bases de una ciudadanía crítica, de una economía con sentido social y de una cultura del diálogo y la equidad que dé forma al México de mañana. Así terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Noé Romero su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Gracias también a todas y cada una de las personas que hacen posible esta transmisión día con día y nos encontramos aquí mañana a 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.